Hola, comenzamos la clase 16 de práctica con la unidad número 5, que es superficie. Recordando el concepto de superficie, que se define como el lugar geométrico formado por el conjunto de todos los puntos P de coordenadas X y Z del espacio, o sea, de R3, que verifican la ecuación F de X y Z igual a 0. Es decir, nosotros, para poder trabajar con las superficies, en el plano, cuando dibujábamos una curva, íbamos dándole valores a las variables y podíamos graficar esa curva. Ahora en el espacio se complica un poco más porque si no damos una cantidad suficiente de puntos no vamos a poder avisorar qué tipo de superficie va a ser. Entonces vamos a trabajar en este tema, específicamente con algunas trazas, que en realidad son las curvas formadas por las intersecciones de los planos coordenados con la superficie. En realidad la superficie podríamos decir que es el contorno del cuerpo, o sea, la cáscara. Nosotros vamos a comenzar en este video con lo que llamamos superficies cilíndricas rectas. Comenzaremos a estudiar las superficies cilíndricas rectas, que las definimos como superficies tridimensionales, es decir, en el espacio, generadas por una recta que se llama generatriz, que se va moviendo o desplazando siempre paralela a sí mismo, y en forma perpendicular al plano donde se encuentra la curva C llamada directriz. La característica que tienen las superficies cilíndricas rectas es que las ecuaciones solo tienen dos de las tres variables, o sea, de la X, de la Y y la Z solamente figuran dos. La generatriz de la superficie, o sea, esa recta que se va a ir moviendo por la curva, es paralela al eje que corresponde a la variable que falta. Por ejemplo, tenemos este cilindro que fue generado por esta curva directriz que la tenemos en el plano IZ y sobre la cual esa curva se va moviendo esta recta que llamábamos generatriz y que en su movimiento alrededor de esta curva genera este cilindro. Por lo tanto, la ecuación de la superficie puede ser que esté dada en X e Y, y la directriz entonces va a estar dada en el plano XY, pero la generatriz, dijimos, a través de las características, va a ser paralela a la variable que falta, es decir, al eje Z. Si tenemos la función dada con las variables X y Z, la directriz, o sea, la curva sobre la cual nos vamos a desplazar, va a estar en el plano XZ, pero la generatriz va a ser paralela al eje Y. Si en cambio la función la tenemos en la variable, definida en la variable Y y Z, la directriz va a estar en el plano YZ, como es el caso que vimos de esta gráfica. Y las generatrices van a ser paralela al eje X. Bien. Analicemos el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos la directriz dada como intersección de dos superficies. Una de ellas es conocida, que es z igual 0, y es el plano XY. La otra es la ecuación implícita de una superficie cilíndrica recta. Nos está faltando una de las variables. Fíjense que tenemos x cuadrado más y cuadrado, nos está faltando z cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros miramos en el plano XY, en el piso, esa intersección nos está dando una circunferencia centrada de radio 4. La variable que está faltando nos está diciendo cómo va a ser la generatriz, o sea, esa recta que se va a ir moviendo en la
directriz, o sea, en esa curva que vamos a tener en el plano XY. Por lo pronto vamos a dibujar esta curva que nos va a quedar en el plano XY. Para que se entienda, esto siempre en el espacio, las curvas planas se dan como intersección de dos superficies. Por ejemplo, en el caso de la recta escribimos la ecuación como intersección de dos planos. Acá lo que estamos haciendo es la intersección de un cilindro de base circular con el plano del piso. Cuando se cortan, ustedes piensen en un cilindro circular, un caño. Ese caño que está apoyado sobre el plano del piso, si lo cortamos y miramos el corte, lo que observamos es esta circunferencia. Entonces vamos a dibujar la circunferencia. Entonces la tenemos en el plano X y la circunferencia de radio 4. Vamos a ver ahora cómo generamos gráficamente la superficie cilíndrica. Bien, teníamos dibujado en la base del piso, en el plano XY, en la intersección, cuando se cortaron esas dos superficies, nos dio esta circunferencia. Ahora vamos a hacer mover, a partir de allí, vamos a mover una recta paralela al eje Z. Fíjense, tomamos una recta paralela al eje Z por cualquier punto y la empezamos a mover. Otra se va moviendo a lo largo de toda la trayectoria determinada por la directriz. ¿Ven? Vamos dibujando, bueno, casi. Y una vez que tenemos dibujados estos, nosotros estamos dibujando desde Z en el plano del piso, o sea, con valores de Z positivos. Esto pueden ser hacia las Z positivas y a las Z negativas. Generalmente uno toma una porción de la superficie, que se va a extender tanto en los positivos como en los negativos, salvo que en la ecuación se indique lo contrario. Entonces ahora lo que hacemos es unir esos puntos y lo que nos quedó, ¿ven? Es esta superficie cilíndrica recta circular, porque su base era una circunferencia. Fíjense, acá está, se puede visualizar lo que decíamos hoy como la curva de la directriz. En realidad, este cilindro circular recto se extiende hacia los positivos y hacia los negativos. Nosotros lo hicimos a partir del piso hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Si esto se extiende en los positivos y en los negativos, cuando cortamos con el plano del piso, o sea, con el plano Z igual a 0, fíjense que la intersección es la circunferencia que queda marcada aquí. Entonces, eso es lo que estaba representando como la directriz. Esa intersección entre estas dos superficies es lo que nos da la directriz. Entonces, ahora, si lo grafico bien, nos queda, ¿ven? Este cilindro y aquí queda bien marcada la intersección, que esta es la curva directriz, y estas serían cada una de las rectas de las infinitas generatrices que se van moviendo a lo largo de la directriz y que generan esta superficie cilíndrica, que se llama entonces superficie cilíndrica recta circular, que se abrevia así, superficie cilíndrica recta circular. Y la ecuación era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16 para todo z perteneciente a los reales. ¿Está? O sea, esa variable que está faltando en esa ecuación es la que nos está dando la generatriz. Si yo hubiese puesto para todo z perteneciente a los reales positivos, hubiese dibujado desde el plano del piso hacia arriba la superficie. ¿Está? Entonces, por eso pudimos dibujar hoy, me fui anticipando un poco a lo que decía, con la lectura de la curva directriz, que se da como intersección de estas dos superficies. Este cilindro que vemos en rosa con el plano del piso. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver del ejercicio 1 de la práctica, uno de los ejercicios que tiene como directriz la intersección de dos superficies. Y más 3 todo al cuadrado sobre 9 más z menos 4 todo al cuadrado sobre 4
e igual a 1. Eso es una superficie cilíndrica recta, puesto que está faltando una de las variables, cuya intersección con x igual a 0, que es el plano, y z, nos está dando una elipse. O sea, si yo miro en el plano y z que queda cuando se cortan este cilindro con este plano, nos está dando una elipse. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues bien, en esa curva directriz voy a hacer mover una generatriz, o sea, una recta, paralela al eje X, porque la variable que nos está faltando en esta ecuación del cilindro es X. Y eso decíamos nos está dando entonces la dirección de la generatriz. Dibujamos la elipse en el plano XY. Y una vez que dibujamos la elipse con centro en menos 3, 4, menos 3 y 4, menos 3 y 4, y semieje mayor 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda, semieje menor 2. Ahora lo que vamos a hacer es mover a través de esta trayectoria, de esta directriz, la generatriz paralela al eje X. Entonces, tenemos, como decíamos antes, la ecuación de la elipse en el plano YZ, y ahora vamos a empezar a mover generatrices paralelas al eje X, ¿ven? A través de esa trayectoria determinada por la directriz. Vamos tirando rectas paralelas al eje X, y finalmente lo que vamos a hacer una vez que tenemos estos es unir estos puntos que nos quedan aquí marcados. Estos puntos, ¿ven? De las líneas ahí, que nos daría la limitación delantera de esta superficie. Fíjense que aquí nos quedó dibujado el cilíndrico, la superficie cilíndrica recta elíptica, porque su base es una elipse. Bueno, allí vimos caseramente cómo ir dibujándolo, que es como lo harían ustedes a mano. Esta curva aquí ya quedaría con línea llena. Lo que queda con línea punteada es lo que no alcanzamos a ver. Y entonces ahora vemos cómo quedaría esta superficie. Fíjense, definitivamente eso que armamos muy caseramente, nos queda entonces la directriz dibujada en el plano YZ y la superficie cilíndrica, que acá nosotros la estamos dibujando no a partir del plano XZ para los, YZ para los X positivos, sino que lo estamos dibujando en toda su extensión. Entonces, la ecuación o el nombre de esta superficie es superficie cilíndrica recta elíptica, porque la directriz es una elipse, y la ecuación es, en definitiva, esa que empezamos a mirar hoy cuando buscábamos la intersección de este cilindro con el plano X igual a 0. Entonces, la ecuación es la de la elipse y aclaramos para todo X que pertenece a los reales. O sea que este cilindro se extiende hacia las X positivas y hacia las X negativas. Si queremos dibujar solamente una parte, podemos hacerla o bien para las X negativas o bien para las X positivas. Vamos a estudiar ahora otro ejemplo. La directriz es z igual a 4 menos x al cuadrado sobre 4, que es una superficie cilíndrica que, mirando la ecuación, tiene la apariencia de ser la directriz, una superficie cilíndrica parabólica,
cortada con el plano y igual a 0, o sea, igual a 0 es el plano XZ. En esta ecuación de la superficie cilíndrica recta nos está faltando una variable que es la variable y. Por lo tanto, las generatrices van a ser paralelas a y. Recordemos siempre que una curva en el espacio se da como intersección de dos superficies. Vimos hoy el cilindro circular, la superficie cilíndrica circular con un plano, el plano del piso. Nos daba la circunferencia que iba a ser la directriz. En el segundo ejemplo que vimos, era una superficie cilíndrica elíptica cortada con un plano que nos daba con el plano x igual a 0 y que nos daba como directriz una elipse. Y teníamos las generatrices paralelas al eje x. Aquí vamos a ver que es una superficie cilíndrica parabólica cortada con un plano. ¿Qué nos da? Cuando cortamos nos da una parábola en el plano ZX. Lo primero que vamos a hacer es acomodar un poco esa ecuación para que nos quede más bien con el formato que acostumbramos a ver a la parábola. ¿Qué hicimos? Pasamos el 4 que está sumando, restando, luego el 4 que está dividiendo, multiplicando con este menos. Y entonces nos quedó x al cuadrado igual a menos 4, z que multiplica el menos 4 a z menos 4. Y ahí lo dejamos como está. Es para llevarlo un poco al formato y que vean bien que esto es la ecuación de una parábola que está en el plano XZ, el eje de simetría es Z y el vértice está en 0 para X, 0 para Y y Z, 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar esa parábola. Dijimos, está en el plano XZ, el eje de simetría es Z, su vértice en 4. Bueno, fácilmente vemos acá que si Z vale 0, 0 menos 4 por menos 4 más 16, x al cuadrado igual a 16. Hay dos posibles valores que elevando al cuadrado nos dan 16. Menos 4 y más 4. Y z valía 0, ¿no? Y la y vale 0. Entonces tengo estos dos puntos, con esos dos puntos más las coordenadas del vértice, grafiqué la parábola. Entonces, ya tengo la parábola, que es la directriz. Ahora tengo que ir haciendo, recorrer por esa directriz rectas paralelas al eje Y. Veamos. 1, 2, ahí dibujo las que quiera, yo dibujé unas cuantas para que ustedes lo puedan ir viendo. ¿Ven? Esas están atrás, supuestamente no las estoy viendo, por eso las hice con líneas de punto. Y una vez que tenemos dibujadas esas rectas, ahora unimos, generalmente las hacemos todas de la misma longitud las rectas para que nos vaya dando el formato de la curva. ¿Ven? Que yo las dibujé todas de la misma longitud. Ahora voy a unir esos puntos, ¿ven? Así, de esta forma. Como lo voy a hacer con el mouse, con el lápiz, con el mouse, la curva no me quedó exactamente perfecta como la que estoy dibujando, pero bueno, aquí la tenemos, ¿ven? Entonces, ahora podemos ver lo que les decía hoy con respecto a la directriz. Esta superficie es la que se conoce con el nombre de superficie cilíndrica recta parabólica. Y este cilindro, que yo dibujé solamente la porción que va de las y positivas, esto se extiende hacia las x negativas también, cuando yo lo corto con el plano igual a 0, o sea, con este plano x, z, ahí lo que me da, entonces, en la intersección, me está dando esta curva. Si yo voy cortando con planos paralelos al xz, voy obteniendo también parábolas. Pero ya ahora el vértice de esa parábola, fíjense, esta parábola, esta otra parábola, si voy cortando con planos paralelos, o sea, con i igual a i sub 0, con i sub 0 positivo, entonces me van dando distintas parábolas. Lo que va cambiando es el vértice de la parábola, porque va desplazándose.
Entonces, ahora si hacemos el dibujo pintándolo bien, nos queda, ¿ven? La superficie acá está dibujado en toda la extensión de I, no solamente para la I positiva. Acá tenemos la curva directriz que se queda bien plasmado aquí, que cuando lo cortamos con este plano, esta es la superficie cilíndrica que tenemos aquí, cortado con el plano I sub 0 y nos da esta directriz. Bien, aquí entonces tenemos dibujado en toda su extensión la superficie cilíndrica, que llamamos superficie cilíndrica recta parabólica, y la ecuación implícita de esa superficie es z igual a 4 menos x cuadrado sobre 4, o sea, esta ecuación, para todo y perteneciente a los reales. Yo lo que había dibujado cuando lo hice a mano es tomando para i perteneciente a los reales positivos, o sea, tomé solamente esta parte de la superficie. Esta parte no la había dibujado. Ustedes cuando lo dibujan, dibujan una porción de ese cilindro en los positivos y en los negativos. Si quieren dibujar la parte que va en los positivos, acá siempre hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Esto acá, como i pertenece a los reales, se extiende a lo largo del i. Obviamente, reitero, estamos dibujando solamente una porción. Tomaremos otro ejemplo. Ahora tenemos como directriz y menos 2 todo al cuadrado menos x menos 3 todo al cuadrado sobre 4 igual a 1, intersección con z igual a 0. Entonces, pensemos qué es esto. En el plano x, y esto está representando, si estuviéramos en el plano, olvidémonos del espacio ahora. Si estuviéramos en el plano, esto es una hipérbola de eje focal paralelo a I. Pero, ¿qué ocurre? Estamos en el espacio, por lo tanto, cuando yo tengo la función implícita dada en dos variables, tenemos entonces una superficie cilíndrica recta. Está su formato está definido por la directriz, que queda entonces esa superficie intersectada con z igual a 0, que es el plano XY, nos está dando una hipérbola en el plano XY. Entonces, como está faltando la variable z, las generatrices van a ser paralelas a z. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar esta curva en el plano en el cual quedó la intersección. Y entonces tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, tenemos la hipérbola con eje focal en I, cuyo centro está en 2 y 3, 2, y acá, por ahí no, estará 2, 2, y más o menos por aquí, ahí estará el centro. Bueno, eso van a tener que, para hacer un dibujo aproximado, hacer el rectángulo, trazar las diagonales para las asíntotas, para que les quede, háganlo con un trazo más suave para que quede bastante aproximada a la hipérbola. Entonces, una vez que tengo la hipérbola dibujada en el plano XY, vamos al centro. Fíjense que el centro, hago una aclaración. Si yo tuviera que dar las coordenadas de esto, el centro aquí de la hipérbola está en el plano X y en el plano del piso, estaría dado por 3, 2, 0. 3, 2, 0, pues lo tenemos en el plano del piso. Ahora bien, empezamos a deslizar, a desplazar generatrices paralelas al eje Z por esta curva. Entonces, comenzamos. Una, otra, vamos dibujando las distintas rectas paralelas al eje Z, y una vez que las tengo dibujadas, las voy a unir. Uno esos puntos. Y tengo la primer rama, digamos, la primer chapa de esta superficie cilíndrica. Ahora vamos a dibujar sobre la otra rama lo mismo. Vamos
llevando rectas paralelas al eje X, y ahora, una vez que las tenemos, las unimos. Bien, ahí nos quedaron, fíjense, dos superficies cilíndricas, como si fueran dos chapas, cada una tiene como base la hipérbola sobre la cual se fue desplazando esta generatriz. Si nosotros ahora lo dibujamos un poco mejor, lo pintamos, fíjense, nos quedan estas dos chapas que están intersectando al plano del piso, al XY, en estas hipérbolas que están marcadas allí. Bueno, ahí entonces quedamos, esto que parece tan sencillo de explicar, para hacer las gráficas es bastante complicado hacerlos en esta forma, ¿no? Bueno, vamos a continuar en el próximo video con otro tipo de superficies. Esta, no dije, se llama superficie cilíndrica recta hiperbólica y su ecuación implícita es y menos 2 al cuadrado menos x menos 3 todo al cuadrado sobre 4 igual a 1 para todo z perteneciente a los reales. Fíjense que acá el z toma los valores positivos y valores negativos, ¿no? Por debajo del plano del piso. Uno puede dibujar, yo lo que había hecho cuando dibujé manualmente, solamente dibujé con los z positivos, pero la ecuación la referenciamos para todos los valores de z, aunque el gráfico a veces lo haga, como lo hice yo anteriormente, solamente para z positivos. Bueno, y ahora sí, finalizamos